En el reluciente corazón de Silicon Valley, donde las fortunas suben y bajan con cada amanecer, se alzaba la prestigiosa Torre Blackstone, un monumento a la realeza tecnológica. En el piso 42, tras paredes de mármol italiano importado, estaba sentado Marcus Blackstone, de 28 años y heredero de un imperio tecnológico de $3.000 millones. Su rutina matutina nunca variaba. Zapatos de diseñador recargados en un escritorio de caoba que valía más que el auto de la mayoría de la gente, revisando blogs de tecnología que elogiaban la compañía de su padre, mientras él se regocijaba en la gloria heredada. La ironía era deliciosa. Marcus nunca había escrito una sola línea de código en su vida, pero comandaba un ejército de desarrolladores con la crueldad casual de un señor feudal. Todas las mañanas, precisamente a las 7:15 a.m., el elevador privado de Marcus descendía al exclusivo café del lobby del edificio, The Binary Bean, una cafetería boutique que su padre había instalado únicamente para conveniencia de los ejecutivos. El barista, un hombre callado llamado David Chen, llevaba 3 años sirviendo los complicados pedidos de Marcus. David se movía con eficiencia practicada. Sus gastados sneakers silenciosos contra los pisos pulidos, su uniforme deslavado en marcado contraste con los trajes de $3.000 que desfilaban frente a su barra. Lo que Marcus nunca se molestaba en notar eran las señales sutiles. La forma en que los dedos de David volaban por la pantalla táctil de la caja registradora con precisión de programador, o cómo ocasionalmente dibujaba diagramas complejos en servilletas durante los periodos de calma, escondiéndolos rápidamente cuando se acercaban los clientes. Esa mañana de lunes en particular marcaría el comienzo de algo extraordinario, aunque no de la manera en que Marcus lo anticipaba. El heredero irrumpió por las puertas del café 15 minutos antes, con el rostro encendido por la emoción y la rabia en igual medida. En sus manos bien cuidadas sostenía la última revista de tecnología, cuya historia de portada presentaba la más reciente adquisición de Blackstone Industries, una revolucionaria aplicación de productividad llamada Neural Flow, que prometía transformar la eficiencia laboral mediante la gestión de tareas impulsada por inteligencia artificial. La aplicación, adquirida por una suma no revelada de 8 cifras hace apenas 6 meses, estaba programada para lanzarse esa misma noche en una gala exclusiva. Marcus había pasado semanas atribuyéndose el mérito de haber descubierto esta joya, contándole a cualquiera que quisiera escuchar cómo su ojo agudo para la innovación había asegurado el trato. La verdad, oculta bajo capas de acuerdos de confidencialidad y empresas fantasmas, era mucho más interesante. Mientras David preparaba lo habitual de Marcus, un cortado de 3 shots, mitad descafeinado, con leche de avena, vainilla de Madagascar y exactamente 2 pumps de avellana sin azúcar, sus manos temblaron ligeramente. No por nerviosismo, sino por exhaustión. Había estado despierto hasta las 4 a.m., no de fiesta o jugando videojuegos como otros de su edad, sino encorvado sobre 3 monitores en su pequeño estudio, arregando bugs críticos en un código que conocía más íntimamente que a su propio reflejo. Las ojeras bajo sus ojos contaban una historia de incontables noches sin dormir, pero Marcus solo veía lo que quería ver. Otro trabajador de servicio, otro engranaje invisible en su máquina privilegiada. Cuando Marcus agarró su café sin reconocerlo, la expresión de David se mantuvo neutra, profesional, una máscara que había perfeccionado durante años de tragarse el orgullo con facilidad. La tormenta comenzó a las 9 a.m. en punto. La asistente de Marcus, una agujera nerviosa que ya había sido reducida a las lágrimas 2 veces ese mes, llamó a la puerta del café con un mensaje que sellaría el destino de David durante las siguientes 14 horas. El barista habitual del heredero para sus reuniones de la tarde había llamado para reportar que estaba enfermo. El suplente tenía una emergencia familiar. La tercera opción estaba atrapada en el tráfico. La solución de Marcus fue característicamente brutal en su sencillez. David trabajaría un doble turno. No, un triple turno. Se quedaría hasta que el edificio cerrara a medianoche, sirviendo café a la procesión de inversionistas, periodistas y magnates tecnológicos que asistirían a las reuniones previas al lanzamiento.
Cuando el gerente de David intentó explicar las leyes laborales, las duraciones máximas de turno y la decencia humana básica, Marcus hizo una sola llamada a su padre. A los pocos minutos, el gerente recibió un mensaje de texto de la oficina corporativa. Acceda a la solicitud del señor Blackstone. Todas las horas extra están aprobadas. Hora tras hora, la prueba de David se desarrollaba como una tortura cuidadosamente orquestada. La hora pico de la mañana dio paso al servicio de comida, donde Marcus desfilaba con una fila de inversionistas por el café, cada uno exigiendo pedidos cada vez más complejos, mientras Marcus descontaba historias de su perspicacia empresarial. Las manos de David se movían en piloto automático: extraer, vaporizar, verter, repetir, mientras su mente divagaba hacia lugares que Marcus no podía imaginar. Detrás de sus ojos cansados, los algoritmos bailaban y las estructuras de código se reajustaban. Pensó en la elegante función de recursividad que había escrito hacía 3 años, la que había resuelto un problema que los ingenieros de Google habían considerado computacionalmente imposible. Pensó en la arquitectura de red neuronal que le había llevado 6 meses perfeccionar, entrenándola con millones de puntos de datos que él mismo había extraído y limpiado. Más que nada, pensó en el correo electrónico que había enviado 18 meses atrás a una pequeña firma de adquisición, adjuntando una demostración que, eventualmente, llegaría a Blackstone Industries a través de un laberinto de intermediarios. Para la hora 8, las piernas de David temblaban por estar de pie. Marcus lo notó, no con preocupación, sino con una peculiar satisfacción. De hecho, trajo a un grupo de jóvenes ejecutivos al café específicamente para observar lo que él llamaba dedicación real al servicio al cliente. Se quedó ahí, con sus zapatos de diseño firmemente plantados en el piso de mármol, señalando a David como una exhibición de zoológico mientras explicaba su filosofía sobre maximizar los recursos humanos. Los jóvenes ejecutivos rieron nerviosamente, incómodos pero sin querer desafiar al hijo del jefe. Uno de ellos, un recién graduado de la MIT, se quedó mirando a David con una expresión de perplejidad, como si intentara ubicar una cara semi-recordada de algún lugar importante. David mantuvo la cabeza baja, concentrándose en el interminable flujo de lattes y capuchinos, cada uno perfecto a pesar de su agotamiento. Un perfeccionismo nacido de años de depurar código, donde un solo carácter fuera del lugar podía crashear sistemas. A medida que la tarde se convertía en noche, el café se transformó en el escenario personal de Marcus para las festividades previas al lanzamiento. Periodistas tecnológicos llegaban en olas, ansiosos por detalles exclusivos sobre NeuroFlow. Marcus presidía la mesa más grande, con su portátil abierta a la elegante interfaz de la aplicación, demostrando funciones con la soltura practicada de alguien que se había memorizado un guión, pero nunca había entendido la mecánica subyacente. Hablaba de enfoques algorítmicos revolucionarios y diseño de experiencia de usuario que cambia paradigmas, mientras Marcus, a solo 3 metros de distancia, se mordía la lengua lo suficiente fuerte como para saborear la sangre. Cada función de la que Marcus se jactaba, cada línea de código que se atribuía el mérito de comprender, había nacido en el estudio reducido de David durante horas robadas entre turnos de café. El barista observaba cómo su creación era exhibida como un niño robado, cada demostración una daga que se retorcía más profundo en su agotada psique. La hora 12 llegó con una florura cruel. El padre de Marcus, el mismísimo Richard Blackstone, entró al café con un séquito de miembros de la junta directiva. Los ojos del patriarca recorrieron a David sin reconocerlo, solo otro trabajador de servicio en su imperio de miles. Richard pidió un simple café negro, pero Marcus insistió en que David preparara algo especial para conmemorar el lanzamiento. Mientras las manos temblorosas de David creaban un intrincado diseño de arte latte, la memoria muscular tomando el control donde la conciencia fallaba, escuchó a Richard discutir sobre el misterioso creador de la aplicación. Quien haya vulgado esto es un genio, reflexionó el viejo Blackstone. El código es absolutamente elegante. He tenido a mis mejores ingenieros estudiándolo durante meses, y aún están descubriendo nuevas capas de sofisticación. Marcus asintió con sabiduría, dando a entender una comprensión que no poseía, mientras la mano de David resbaló, enviando leche caliente a salpicar su delantal ya manchado. En la hora 13, algo cambió en la atmósfera. Un grupo de desarrolladores senior de Blackstone Industries había llegado para la revisión final previa al lanzamiento.
A diferencia de los ejecutivos y periodistas, estos hombres y mujeres hablaban en el lenguaje de la tecnología real. Discutieron sobre desbordamientos de buffer y complejidad temporal. Debatieron los méritos de diferentes algoritmos de clasificación y se maravillaron de la optimización sin precedentes de NeuralFlow. Uno de ellos, un programador veterano con 30 años de experiencia, regresaba constantemente al mostrador de café, no para más cafeína, sino para estudiar a David con creciente carez. ¿Notó la forma en que los ojos de David seguían sus discusiones técnicas? El asentimiento sutil cuando alguien identificaba correctamente una pieza particularmente inteligente de la arquitectura, el leve ceño fruncido cuando Marcus mal explicaba por completo una función central. El programador sacó su teléfono, tecleando furiosamente, verificando algo que hizo que sus ojos se abrieran con una repentina comprensión. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, la sentencia de 14 horas de David se acercaba a su fin. Su uniforme estaba manchado con la evidencia de 1000 cafés, sus manos en carne viva por el lavado constante, su espíritu casi roto por ver el trabajo de su vida atribuido a alguien que ni siquiera podía deletrear algoritmo correctamente. Marcus, ebrio de tensión y de auténtico champaña, decidió terminar la noche con una última jugada de poder. Reunió a los invitados restantes alrededor del mostrador de café y levantó su copa en un falso brindis por David, elogiándolo por mostrar cómo se ve el trabajo de verdad y sugiriendo que, tal vez algún día, con suficiente dedicación, incluso un barista podría entender lo que hemos construido aquí. La multitud rió incómodamente. David se quedó perfectamente quieto, una estatua de dignidad agotada, sus ojos fijos en algo más allá del hombro de Marcus, una notificación en el teléfono del programador senior que pronto cambiaría todo. El nombre de la programadora senior era Catherine Walsh, y acababa de descubrir el secreto mejor guardado del mundo tecnológico. La pantalla de su teléfono mostraba un hilo de Stack Overflow de hacía 2 años, donde alguien llamado DCH92 había resuelto un problema que había dejado perpleja a toda la división de IA de Microsoft. La solución era elegante, revolucionaria, y utilizaba exactamente el mismo enfoque único que constituía la arquitectura central de NeuralFlow. Sus ojos se movían entre su teléfono y el rostro agotado de David, y las piezas de un rompecabezas masivo encajaban de repente. Ahora recordaba el misterioso desarrollador que había rechazado ofertas de Google, Tesla y Apple, eligiendo en su lugar permanecer en el anonimato mientras lanzaba soluciones de código abierto que silenciosamente habían revolucionado el aprendizaje automático. El fantasma en la máquina había estado sirviendo café en la Torre Blackstone todo el tiempo. Mientras los invitados a la fiesta de lanzamiento comenzaban a dirigirse al auditorio principal para la revelación de medianoche, Catherine se quedó. Vio a David quitarse lentamente su delantal, sus movimientos mecánicos después de 14 horas de servidumbre, pero también notó algo más, la forma en que miraba las pantallas que mostraban la interfaz de NeuralFlow con la preocupación protectora de un padre que observa a su hijo desde lejos. Sacó más evidencia en su tableta, registros de patentes bajo compañías fantasmas, commits de GitHub con marcas de tiempo que coincidían con las horas de cierre de Binary Bean, y lo más condenatorio de todo, un rastro de metadatos en el código fuente de NeuralFlow que contenía firmas comentadas que decían DC Chen, Original Build 1.0. Le temblaban las manos mientras tomaba capturas de pantalla de todo, sabiendo que tenía dinamita que podría hacer volar por los aires la narrativa cuidadosamente orquestada de la noche. En el auditorio, 500 miembros de la élite de Silicon Valley se reunieron para el lanzamiento oficial de NeuralFlow. Marcus estaba en el podium, con su confianza inflada por el champaña y el privilegio heredado, listo para cimentar su reputación como un visionario tecnológico. Detrás de él, una masiva pantalla mostraba el logo de la aplicación, un diseño que David había esbozado en una servilleta manchada de café 2 años atrás durante una tarde particularmente lenta. Richard Blackstone se sentó en la primera fila, radiante de orgullo paternal, mientras que los periodistas preparaban sus perfiles entusiastas del joven innovador que había traído tanta brillanteza al imperio familiar. Nadie notó a Catherine Walsh conectando su laptop al sistema de presentación a través de una backdoor que ella había descubierto. Una backdoor que, irónicamente,
David había integrado en su propia creación para depuración de emergencia. Y absolutamente nadie notó al mismo David Chen, de pie en las sombras de la esquina posterior, finalmente fuera de su turno, pero incapaz de irse, atraído por la misma fascinación morbida que hace que la gente vea choques de trenes en cámara lenta. Marcus comenzó su presentación con arrogancia practicada, haciendo clic en diapositivas que detallaban su visión para Neural Flow. Explicó funciones complejas con la confianza hueca de alguien que recita líneas memorizadas, y ocasionalmente tropezaba con términos técnicos de maneras que hacían que los ingenieros reales en la audiencia se encogieran. Luego, a mitad de una frase, las pantallas parpadearon. La evidencia de Catherine comenzó a aparecer. Las publicaciones de Stack Overflow, los commits de GitHub, los rastros de patentes y, lo más devastador, un video de una cámara de seguridad que había sacado del propio sistema de The Binary Bean. El metraje mostraba a David, fuera de horario, solo en el café, trabajando en una laptop cubierta de pegatinas de programación, su pantalla mostrando claramente el entorno de desarrollo de Neural Flow. La marca de tiempo decía 18 meses atrás, un año entero antes de que Blackstone Industries hubiera descubierto la aplicación. El auditorio estalló en caos. El rostro de Richard Blackstone pasó de orgullo a confusión, a rabia volcánica mientras procesaba lo que estaba viendo. Marcus se quedó congelado en el podio, su boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose en el aire, viendo cómo su identidad construida se desmoronaba en tiempo real. Los periodistas que habían venido a escribir artículos promocionales de repente tenían el escándalo tecnológico del año. La pantalla continuó con su implacable revelación. Hilos de correo electrónico entre David y la compañía intermediaria que había vendido la aplicación. Contratos firmados con David Chen, claramente visibles antes de ser transferidos a través de empresas fantasma, y un video particularmente condenatorio del propio Instagram de Marcus, mostrándolo alardeando de la aplicación mientras David era visible en el fondo, sirviendo café con ojeras por haber estado codificando toda la noche. Catherine Walsh subió al escenario, su voz cortando el caos con la autoridad de alguien que acababa de reescribir la narrativa de la noche. Mostró el código fuente de Neural Flow en la pantalla principal, señalando firmas, estilos de comentarios y decisiones de arquitectura que llevaban la inconfundible huella digital de David. Mostró cómo la aplicación contenía huevos de Pascua, Easter eggs, funciones ocultas que deletreaban DCHEN cuando se presionaban ciertas combinaciones, marcas de tiempo que coincidían con el horario de trabajo de David en The Binary Bean y, lo más brillante, una función oculta que se activaría solo cuando se cumplieran condiciones específicas. Catherine la activó en ese momento y la aplicación mostró un mensaje simple. Creado por David Chen, no está a la venta, no es por la gloria, es por el amor al código elegante. La sala se quedó en silencio, 500 personas poderosas girando simultáneamente para mirar al agotado arista que estaba en mitad de las semblanzas. El movimiento de Richard Blackstone a través de la multitud fue como el de Moisés separando el Mar Rojo. Los titanes tecnológicos tropezaban entre sí para abrirle camino. Llegó a David no con la furia que todos esperaban, sino con algo mucho más peligroso, una astucia empresarial, fría y calculadora. El viejo Blackstone había construido su imperio reconociendo el talento genuino y estaba mirando quizá al mejor programador de la generación, uno que se había escondido bajo sus narices, sirviendo a su hijo café demasiado caro durante 3 años. El contraste era shakespeariano. Marcus, que nunca había creado nada, colapsando en una silla mientras su fachada se hacía añicos, mientras David se mantenía erguido a pesar de su agotamiento, finalmente visible como el genio que siempre había sido. El rostro de Richard pasó por varias emociones. Ira por haber sido engañado, vergüenza por el fraude de su hijo, pero sobre todo el reconocimiento desesperado de que necesitaba a David Chen más de lo que David había necesitado a Blackstone Industries. Lo que siguió fue la versión de Silicon Valley de una coronación. Los capitalistas de riesgo que habían ignorado los correos de David años atrás ahora le entregaban tarjetas de presentación con manos temblorosas. Los periodistas cambiaron sus historias en tiempo real, transformándose de el triunfo de Marcus Blackstone a el barista que engañó a Silicon Valley. Las ofertas de trabajo se materializaron de la nada. El CEO de Google llamó personalmente, ya que había estado viendo la transmisión de lanzamiento. El jefe de desarrollo de Apple hizo un contrato con un espacio en blanco donde David podría escribir su propio salario.
Pero la expresión de David se mantuvo indescifrable. Sus ojos agotados asimilando la escena con el interés distante de alguien que observa a actores interpretar una obra que él había escrito, pero que ya no le importaba. Miró a Marcus, arrugado y roto, despojado de su armadura y de hereda, y no sintió satisfacción, sino un vacío hueco. La revancha, si dio cuenta, sabía sorprendentemente amarga cuando se servía fría, después de 14 horas de hacer café. La inversión final no llegó con fanfarria, sino con una dignidad silenciosa. David caminó lentamente al podio donde Marcus había estado minutos antes. Su uniforme manchado de café, en marcado contraste con 2 trajes de diseñador que lo rodeaban. Sin hablar, no necesitaba palabras. Sacó su propio laptop, una máquina de tracada sostenida con cinta adhesiva y determinación. Sus dedos volaron frente al tecleado con la velocidad y precisión que habían estado escondidas detrás del mostrador de café durante 3 años. En la pantalla mostró no solo NeuralFlow, sino 17 otras aplicaciones, todas revolucionarias, todas inéditas. La multitud se quedó sin aliento a comprender que no estaban viendo a un solo genio oculto, sino a alguien que podía transformar por sí solo toda la industria tecnológica. Luego, en un movimiento que nadie esperaba, David comenzó a eliminarlas. Una por una, años de trabajo se desvanecieron en el olvido digital. El mensaje era claro. Prefería destruir sus creaciones antes de permitir que fueran robadas, más representadas o atribuidas a alguien que nunca entendería su belleza. Mientras David se dirigía a la salida, dejando atrás una sala muy llena de multimillonarios paralizados por el shock, Richard Blackstone hizo un último intento desesperado. Le ofreció todo: el puesto de CEO, recursos ilimitados, la herencia de su propio hijo. Pero David simplemente sacó su teléfono mostrando un mensaje que había recibido durante la presentación. Era de una sola organización educativa sin fines de lucro que creaban programas de codificación gratuitos para jóvenes desfavorecidos. Habían visto la transmisión, reconocido su genialidad y le ofrecieron un puesto enseñando a la próxima generación. Sueldo, $40,000 al año, apenas más de lo que ganaba sirviendo café. El dedo de David se cernió sobre aceptar mientras miraba a la sala llena de la élite de Silicon Valley. La cara devastada de Marcus, los ojos desesperados de Richard. Luego lo presionó, eligiendo el propósito por encima de las ganancias, la pasión por encima de poder. La última imagen grabada en la retina de todos fue la de David Chen, exhausto pero invicto, saliendo de la torre Blackstone como algo más poderoso que cualquier CEO o heredero, un hombre libre que había elegido su propio valor por encima de la valoración de ellos.